dar comienzo a la clase. Dulce, no se esconda, porfa. Y bienvenidos, niños. Bienvenidos a la mejor clase del mundo, con el mejor maestro del mundo. Qué cara la que pone Dulce. Tranquila, Dulce, broma. Bien, niños. Necesito que ustedes ahorita ya cambien el chip. Ya no estamos viendo círculos, ya no estamos viendo formas geométricas, ya no vamos a ver cosas como esas. Ya pasamos de geometría a geometría, ya fue. Lo que estamos viendo ahora es, vamos a ver estadística. Y creo que estadística es lo que usted va a usar, aunque usted diga, no, yo voy a estudiar una carrera que no tenga matemáticas. Bueno, en cualquier carrera que no tiene matemáticas, usted va a ver que siempre la matemática se usa de una u otra forma. En este caso, el tema que nosotros vamos a ver es la que se usa en toda carrera que usted elija. Si usted elige enfermería, si usted elige derecho, si usted elige psicología, si usted, cualquier carrera que usted elija, que usted diga que no tiene nada que ver con matemáticas, pero por lo menos una matemática llevan. ¿Por qué? Porque le sirve para entender mejor su campo en el que está. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver mucho, o en realidad está dentro de la estadística. Estadística descriptiva, para ser más exacto. Y la estadística es algo que todas las ciencias lo usan. La psicología es una ciencia, la contaduría es una ciencia. La enfermería también es auxiliar de una ciencia. Entonces, poder usar la estadística en psicología, sí. Por ejemplo, Dulce, si yo le pregunto a usted, ¿qué estadística puedo sacar para poder usarla en psicología? ¿Qué me diría? Dulce. Bien, ustedes han visto, para que tengan más o menos una idea y Dulce me pueda responder bien, las estadísticas cuando ustedes están viendo un partido. Digamos, cuando juegan dos equipos y al final hay estadísticas. Y las estadísticas, ¿qué son? Los tiros hechos a la meta, los tiros fallados, las tarjetas amarillas que le sacaron a cada equipo, las tarjetas rojas que le sacaron a cada equipo, los goles también van ahí dentro de la estadística. Entonces, esas son parte de la estadística. Ahí ya más o menos tienen una idea. Dulce, ¿qué estadística podría sacar yo en el campo de la psicología? No le escucho. Te voy a apagar el micrófono. Profe, ¿cómo estadística en lo que es ciencia, solo psicología? Sí, sí. ¿Qué cree que podemos medir en números dentro de la psicología? Número. Ajá. Yo diría que problemas o no sé, como casos, datos sobre la persona. Correcto, muy bien, exacto. Imagínense bueno, lo que dice Dulce, eso es verdad. Eso es lo que mide psicología usando usando datos, pero usando números. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, hace unos 2 o 3 años, creo, y esto fue noticia en Facebook y ustedes lo pueden comprobar revisando 2 años atrás su Facebook, había muchos casos de suicidios. Había varios casos de suicidios, los jóvenes, y eran personas jóvenes, entonces se suicidaban. Y, fue un número que fue relevante, ¿verdad? Porque fueron varios. Entonces, ese número de casos, como Dulce lo explicó antes, es lo que mide la psicología. Es lo que dice, ok, ¿por qué tantos casos? Y es más, incluso lo pueden separar por región. En la capital fueron tantos, en San Pedro Sula fueron tantos, en Choluteca fueron tantos, entonces lo miden así, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve saber cuántos subieron?
Me sirve para hacer un estudio y saber las causas y poder dar una hipótesis de por qué pasó, cuáles fueron las causas. Entonces ahí la aplicación de la estadística dentro de la psicología. Ok, Catherine, ¿qué, qué podemos medir nosotros o a dónde podemos usar la estadística en la medicina? Esa se la puse más fácil que la de Dulce. En los síntomas que tiene. Ajá, ajá, correcto. Bueno, ahorita con lo del COVID, había una estadística al principio de la pandemia que la mayoría de personas lo que desarrollaban era fiebre, tos y dolor de cabeza. Y un porcentaje muy pequeño desarrollaba otros síntomas, pero la mayoría desarrollaba esos tres síntomas. Entonces, si tenían esos síntomas, entonces ya decían, bueno, puede ser paciente COVID-19, puede ser que esté infectado. Entonces, ese tipo de cosas lo medían con estadísticas. De 100 personas, 4 tenían eso. 4 no tenían eso. Entonces, la mayoría tenía eso. Entonces decían, bueno, entonces puede ser que estos sean los síntomas. Hasta el momento, eso es lo único que está comprobado del COVID. No se sabe cómo se transmitió, no se sabe un montón de cosas. Pero eso sí lo tienen comprobado, perdón. ¿Y cómo lo hacen? Con estadística. Cuentan el número de casos, cuántos desarrollan esos síntomas y así. Bien, vamos a preguntarle una más. Se lo vamos a preguntar a alguien que esté con la cámara encendida. Ariane, vamos a ver. Ariane, ¿qué nosotros podemos medir? Esta pregunta creo que va a estar más fácil también. En el campo de la economía, ¿a dónde podemos usar la estadística en la economía? Para calcular cuántos productos se tienen y cuántos productos se venden. Ajá, correcto. Entonces, imagínense, ustedes han visto que a veces en las pulperías o en los supermercados hay productos nuevos, pero después de un tiempo ese producto ya no está, ya no sale. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? En un tiempo había, no sé si ustedes recuerdan, pero salió una Pepsi azul, que venía en una botella como de vidrio, una botella de vidrio pequeña. Creo que solo salió en el tamaño de 12 onzas, la normal que le decimos nosotros. Y después ya no salió. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ellos sacan un producto nuevo, lo lanzan, y si ese producto es bueno, entonces se queda en el mercado. Si no es bueno, entonces no se queda, ¿verdad? Pero ellos, ¿cómo lo miden? Como decía Ariane, en base a la cantidad de producto. Y en este caso en específico, la cantidad de producto que se vende. Si ese producto no se vende, entonces lo dejan de sacar, ¿verdad? Lo descontinúan. Y eso es lo que pasa con los productos nuevos. Si no sirven, ya no lo vendo. Entonces ese es un uso de los números en la economía, en las empresas. Por eso es tan determinante las matemáticas en cualquier área, ¿verdad? Y usted me podrá decir, no, es que en psicología no, pero sí, porque tengo que medir cosas, tengo que medir datos. La psicología tiene que ver con la mente, ¿no? Tiene que ver con el estudio de la conducta humana, pero se puede medir. Eso es lo importante, que se puede medir. Cualquier cosa que se puede medir, entonces la puedo entender mejor. Claro, yo no puedo medir cuánto de porcentaje de depresión tiene, hablando de una persona individual. No puedo medir cuánto porcentaje de un problema de estrés, digamos, tiene. No se puede medir. Pero sí podemos medir cuántas personas padecen de eso. Y si es en una región específica, si viven 100 personas y de esas 100 personas, 80 personas tienen eso, quiere decir que algo está pasando, ¿verdad? Y el 100 y 80 son números, entonces todo eso se puede medir. Entonces, sabiendo ya todo esto, ya esta introducción de la estadística y para qué sirve la estadística, entonces vamos a ver algo que se llama medidas de dispersión y en específico algo que se llama varianza
y desviación absoluta media. Ahora, vamos a entender primero esto. Ustedes, si yo les pregunto cuánto es su promedio, ¿qué me dirían? ¿Cómo sacan ese promedio? Ajá. ¿Cómo saca el promedio de sus clases? Sumando notas. Ajá. Suma todas las notas y después. No sé. Pero las dividen, creo, algo así. Ajá. ¿Entre cuánto? Digamos que usted quiere saber las notas de sus 4 parciales en español. ¿Cómo lo haría? Dividir entre 4. Correcto. Divido entre 4. O sea, sumo todas las notas, como decía Crystal, y como dice Marcos, lo divido entre 4. Así. Muy bien. Entonces, ese es un promedio. Eso es un promedio y en específico eso se llama media. ¿Verdad? Estoy sacando la media. Existen varios promedios. Existe la moda. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez ese concepto de moda? ¿No? Bien, moda es el número que más se repite. Por ejemplo, digamos que entre ustedes, entre los alumnos de noveno grado, quieren ver cuál es la nota que más se repite entre ustedes. Y digamos que en español la mayoría tiene 85. Hay notas de 100, hay notas de 70, pero la mayoría de ustedes tiene 85. Entonces el valor que más se repite esa es la moda. Es otra forma de sacar un promedio. La moda es el más fácil, el promedio más fácil de sacar, porque no hay que hacer ningún cálculo. Solo hay que ver cuál número se repite. Está la media, que es la que ustedes acaban de sacar. Está la mediana también. Ese es otro promedio que hay que sacar, donde se suman los dos valores centrales y se divide entre 2. Digamos que usted tiene un montón de datos. Tiene 100 datos. Que esos 100 datos son sin número. Entonces usted los pone en orden, los ordena de mayor a menor. Cuenta cuántos hay y los dos que están en medio los suma y los divide entre 2. Y así ya encontró la mediana. ¿Verdad? Entonces, esos son promedios. ¿Para qué nos sirven los promedios? De nuevo, nos sirven para poder interpretar cosas, para poder entender cosas. Por ejemplo, digamos que yo quiero saber cómo es el desempeño de noveno grado en la clase de ciencias naturales. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todas sus notas, las notas de ustedes, de todos ustedes individuales, no de cada parcial de ustedes, sino de un parcial de cada uno de ustedes, y los dividimos entre el número de alumnos. Al final nos sale que la nota promedio es de un 79%. La nota promedio de todos. ¿Qué significa? Que ustedes en ciencias naturales no andan muy bien. Entonces, ¿por qué 79%? No sería, pero digamos que ustedes en educación física, digamos. Si sumamos todas sus notas y sale que el promedio es de 95%. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes en educación física andan muy bien. Tienen 95 de promedio, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven los promedios, para poder interpretar qué está pasando en esa situación. Pero aparte de eso, existe lo siguiente. Veamos. Cualquier promedio central no logra por sí mismo describir completamente una distribución de frecuencias. Ojo con esta Profe, palabra. Ajá. disculpe que lo interrumpa, pero es que Claudia me dice que le está fallando el internet y que lleva rato intentando, pero no puede entrar por eso, porque le está fallando en internet. No, ok, está bien, no hay problema. Yo la voy a poner ahí en excusa. Entonces, lo que les decía, hay un promedio
Pero como dice acá, ese promedio central no logra por sí mismo describir completamente la distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias, ¿qué es? Una distribución de frecuencia es la cantidad de veces que ocurre algo. Y en estadística se llama evento. La cantidad de veces que ocurre un evento. Ahora, un evento no es tan difícil de comprender. Por ejemplo, que digamos que yo estoy sentado en la calle y estoy midiendo cuántos carros pasan, cuántos carros rojos pasan, cuántos carros azules pasan. Entonces, el evento que es el carro que pasa. Y voy a poner que el evento 1 es el carro rojo, el evento 2 es el carro azul. Entonces, yo mido cuántos eventos pasan. ¿Sí? Entonces, una distribución de frecuencia es lo siguiente, digamos, que yo estoy aquí. Yo me pongo a medir a las 7 de la mañana. Me siento ahí en una acera a las 7 de la mañana. Acá. Y yo digo que a las 7 de la mañana pasaron nada más 4 carros rojos. Y lo escribo así. A las 8 de la mañana ya no pasaron 4, sino que pasaron 10. Ya son las 8 de la mañana, ya pasan más carros. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya no pasaron 10, sino que pasaron 11. Va aumentando. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el tráfico ya baja. Entonces ya no pasaron 11, pasaron 6. Ahora, esto es así, de una manera sencilla. Esa es una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, esta tabla de distribución de frecuencia me sirve para eso, para medir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice aquí, completamente una distribución de frecuencia. ¿Sí? Entonces, dice que una distribución de frecuencia no se puede analizar solo sacando un promedio. Esa es una forma, pero no es la única. Dice que también se necesitan otras para que sus características queden definidas y pueda efectuarse una efectiva comparación con otras distribuciones. Estas medidas se llaman medidas de dispersión o variabilidad, ¿verdad? De nuevo, estamos hablando de promedios, estamos hablando de datos y de cómo interpretar esos datos. Ahora, vamos a ver qué es variación o qué es dispersión. Hablando de datos aquí, ¿verdad? De datos que están en una tabla y yo veo que esos datos crecen o disminuyen, cosas así. Entonces, la variación o dispersión es el grado en que los datos o observaciones de una muestra tienden a concentrarse o extenderse alrededor de un valor central promedio. Dos o más conjuntos de datos pueden tener la misma localización central y no obstante ser muy distintos si uno se halla más disperso que el otro. Lo anterior se aplica en 3 distribuciones a la figura de abajo. Entonces veamos acá, interpretemos esta figura de aquí. Aquí tenemos 3 curvas con la misma media. ¿Cuál es la media? Este valor de acá. ¿Sí? Esta es la media. Tienen la misma media. No sabemos qué están midiendo, no sabemos qué son esta curva, solo sabemos que esto es, que cuando tiene este valor o cuando sí. Entonces tienen la misma media, tienen el mismo valor acá, ¿verdad? Y las curvas que pasan. Ahora, ¿cómo interpreto esta curva? Para que ustedes más o menos tengan una idea. La famosa curva del COVID-19. Está esta curva así. El pico acá, el famoso pico que estaba aquí, que ocurría aquí, en este espacio, ese pico que era, ese pico era el número mayor de infectados que podían haber en un día. Ese era el número mayor. Cuando se llegaba a ese pico y se veía que al siguiente, yo, por ejemplo, si me pongo a medir eso, o en este caso la Secretaría de Salud, que todos esperemos que así lo hayan hecho, pero la Secretaría de Salud lo que hacía era lo siguiente, ok, no sabían que ya llegaban al pico, nadie puede saber eso,
Pero ¿cómo sabían días después que ya llegaron ahí? Ah, bueno, lo que hacían era lo siguiente. Miraban que ese era un número muy, muy grande de personas infectadas en un día. Pero al siguiente día ese número bajó. Al tercer día, el segundo día después de haber medido, ese número bajó más. Y así, iba bajando, iba bajando, iba bajando, iba bajando. Ahí entonces es donde ellos dicen, ah, bueno, llegamos al pico de la infección, que fue lo que pasó en países como España, Francia, Italia, Alemania, donde ellos sí tenían un control estricto y sí podían medir eso. Entonces, en determinado día se llegó a un nivel, a un número de casos muy, muy grande, pero después comenzó a bajar. Entonces, ¿ellos cómo interpretaron esto? Ah, bueno, aquí este es el punto medio, acá. Ese es el punto medio. En ese punto medio significa que esa era la cantidad de personas infectadas, la mayor cantidad de personas infectadas. Ya cuando comenzó a disminuir, entonces ellos llegaron a la conclusión de que ya no podía haber más infectados, que el número de infectados cada vez iba a ir bajando más hasta llegar a ser 0. Entonces, cuando eso ocurre, significa que la pandemia ya se está controlando, que ya no va a haber más infectados y que los que hay, las personas que están infectadas, se van a ir recuperando hasta llegar a un nivel de 0. Eso es lo ideal, eso es en un país donde todo esté bien. Aquí en Honduras nunca se supo. ¿Por qué nunca se supo? Porque imagínese que la prueba que le hacían a usted hoy, su resultado se lo daban dentro de 5 o 7 días. Entonces iban con un déficit de días. Pero ¿qué pasaba? En ese día la persona que estaba infectada quizás no sabía que estaba infectada, iba a infectar a otras personas. O algunas personas no se hacían la prueba, la que es más efectiva, la del hisopado, que le meten un hisopo en la nariz, no se hacía esa porque no había. Entonces tenía que esperar 7 días para poder hacerse otra prueba y otra prueba y otra prueba. Entonces no se supo y hasta el momento no se sabe de ciencia cierta cuántos infectados hay. Es más, puede ser que alguno de nosotros hemos estado infectados, pero somos asintomáticos. O sea, no nos afectó. Esa es una forma de decirlo, asintomático. En realidad podemos decir que somos inmunes. No todos nos enfermamos de gripe todo el año. Hay personas que sí. ¿Pero por qué? Porque todos los organismos son distintos. Entonces eso es lo que pasa acá. ¿Verdad? Entonces, cuando usted no presenta síntomas, no significa que la enfermedad no entró a su cuerpo. Significa que no se desarrolló. Su cuerpo la mató. ¿Verdad? Entonces, cada vez que yo pienso en eso, pienso que Dios nos hizo la máquina perfecta. Nosotros mismos nos damos mantenimiento y sin siquiera saberlo. Cuando nosotros estamos dormidos, en nuestro cuerpo pasan un montón de cosas. Se regenera el cerebro, se regenera la piel, ¿verdad? Y nosotros ni nos damos cuenta de todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y dicen los ingenieros que nosotros somos la máquina perfecta. Todo lo hacemos nosotros. Han visto los carros ocupan un mantenimiento, pero no se lo da el solo. Tiene que haber alguien que le haga una refacción, que le cambie esto, que le cambie el aceite, así. Mientras que nosotros nosotros en nuestro cuerpo expulsa lo que no necesita y recibe lo que sí necesita. Por ejemplo, con el oxígeno. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos respirando. Y es algo involuntario. Y nuestro cuerpo agarra el oxígeno y expulsa lo que no necesita. ¿Verdad? Entonces ahí somos la máquina perfecta, dicen ellos. Entonces, así es como podemos interpretar estas figuras que tenemos acá. Esas de ahí. Bien. Cristal, ayúdeme a leer ese párrafo que está ahí. Donde dice la media. La media de las tres curvas es la misma, pero la curva A tiene menor dispersión o variabilidad que la curva B, y esta a su vez presenta menor dispersión o variabilidad que la curva C. Si se mide solo la media de las tres distribuciones, no se capta una importante diferencia que hay entre las tres curvas.
Como en cualquier tipo de datos, la media, la mediana y la moda indican solo parte de lo que se necesita conocer en torno a las características de los datos. Para mejorar el conocimiento del patrón de datos, es preciso que se mida además su dispersión o variabilidad. Ok, gracias Cristal. Entonces esto es, ¿verdad? Dispersión y variabilidad. Vean que estas curvas no sabemos qué significan, no sabemos qué están midiendo, pero sí sabemos su comportamiento. Aunque ambos tienen la misma media, que sería aquí, este valor de acá, vemos que una crece más hacia esa media. Otra está como en el centro y otra está más acercada, digamos. La A es la que creció más, la C la que creció menos y la B es la que estaría como en el medio, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo interpretar esto. Ahora vamos a leer esto. ¿Por qué la dispersión de la distribución es tan importante entender y medir? Número 1. Porque suministra información complementaria que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central utilizada. Porque requiere la capacidad de reconocer los datos que están muy dispersos, que los datos están muy dispersos. Porque en muchos casos se desea comparar las dispersiones de varias muestras y por lo tanto se debe ser capaz de reconocer y seleccionar aquello que no entraña un riesgo inaceptable. Las medidas de dispersión o variabilidad más conocidas son el rango, la desviación media, la desviación típica o estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Ahora dice acá, la medida clásica de la variación y la más empleada en la práctica es la desviación típica o estándar y se representa generalmente por la letra sigma minúscula, o sea, esto de acá, si es población, y S si es muestra. Y este valor resultante representa la variabilidad promedio de una distribución, ya que mide el promedio de desviación media. Ok, esto que les voy a preguntar es de séptimo grado. Veamos a ver si lo recuerdan. ¿Saben cuál es la diferencia entre muestra y población? Si no saben, díganme, porque entonces lo explico. ¿No? Ok. Población, ¿qué es? Digamos que yo quiero hacer el estudio de la cantidad de personas que toman Coca-Cola. Pero solo lo quiero hacer en mi colonia, no me quiero ir más allá. O, sí, estoy aquí en la colonia y quiero hacerlo en la colonia. Entonces, ¿qué hago? Tomo como población toda la colonia. Pero va a ser bien difícil entrevistar a todas las personas de la colonia. Entonces, tomo como muestra un bloque, o un barrio, o un sector de la colonia. Entonces, a esas personas que viven ahí, entonces a esas personas les hago una encuesta, y una encuesta sencilla, una encuesta de que solo me responda sí o no. Entonces le pregunto que si le gusta la Coca-Cola y me dice sí, no. Entonces la población es toda la colonia y la muestra es solo ese barrio. Esa es la diferencia entre población y muestra. Entonces, con esa muestra, ¿qué puedo decir? Puedo interpretar que toda la colonia le va a gustar la coca o que a toda la colonia no le va a gustar la coca. Eso lo puedo hacer, ¿verdad? Sacando una muestra nada más. Es lo que hacen a veces cuando hay algún estudio de mercado. Eso es lo que hacen. No sé si ustedes alguna vez pasaron por donde estaban haciendo eso. Estaban haciendo un estudio de mercado de unos churros. A usted le daban a probar 2 churros, pero el churro no tenía nada, eran bolsas plateadas, nada más. Nunca pasaron por un lugar así. A veces se ponían en el centro. Y bueno, a mí me tocó varias veces en la U. Estaban en la entrada de la U y tenían los churros, tenían 2 churros. Y no venían tallando, ¿verdad? Solo traían un poquito. Y eran plateadas, no tenían nombre, no tenían nada. Y entonces lo ponían a uno a probar ambos. Y le preguntaban, ¿le gustó más? ¿No le gustó más? Para ustedes se sintió el sabor a queso, se sintió el sabor del chile, cosas así. Y después esos churros los sacaban, dependiendo de todo el estudio que ellos hacían. Y eso, ¿cómo lo hacían? Ellos lo hacían con una muestra. ¿Por qué? Porque no le iban a preguntar a todo Tegucigalpa, no iban a llevar churros a todo Honduras, sino que lo hacían entre los estudiantes de la universidad.
Bueno, entonces esa es la muestra y la población sería todo el país. Bien. Vamos a ver. Me detuve bastante en explicar esta parte para entender por qué. Porque ya lo otro es fácil. Solo tengo que aplicar esta fórmula. Nada más. Aunque se vea así, ese montón de signos raros, pero en realidad es fácil, es muy sencillo. Solo tengo que aplicar esa fórmula. Y esta es la fórmula. ¿De qué? De la desviación estándar y varianza de datos no agrupados. ¿Qué se refiere con esos datos no agrupados? Bueno, que yo me pongo a medir nada más, como les decía, la cantidad de carros que pasan y sin ningún orden. Yo solo me pongo a medirlo, ¿verdad? Cuando los pongo en una tabla, entonces ya son datos agrupados. Cuando lo pongo en una tabla de distribución de frecuencia, que eso lo vamos a ver mañana. Entonces, cuando yo me pongo a medir algo, una tabla de distribución de frecuencia, ahí son datos agrupados. Cuando no, son datos no agrupados. Y se usa una fórmula diferente para cada uno. La fórmula para calcular la desviación estándar para datos no agrupados viene dada por la expresión definida en la fórmula 15. ¿Cuál es la fórmula 15? Esta de aquí. Donde en lugar de X se usa mu para la media de la población. Esto significa media y esto también significa media. Esto es una letra griega que es como la M para nosotros, nada más que esta sería la M minúscula. Esta se llama mu. Y esto es X, tiene un cosito arriba y eso significa que es la media. Aunque no lo crean, estos dos datos los puede sacar usted en la calculadora. Ahí viene la función en su calculadora en la que usted tiene. Usted tiene que apretar la tecla mode, no, la tecla estadística, después la tecla mode y ya se activan esas cosas. Bien, esta es la fórmula. Vean cómo es la fórmula. Tengo que sacar. La sumatoria de los datos de los puntajes no procesados elevados al cuadrado entre el número total de puntajes, ¿verdad? Menos la media elevado al cuadrado y todo eso entre raíz cuadrada. Ahora, veamos esta otra fórmula. Esta otra fórmula, ¿para qué me sirve? Esta otra fórmula nos sirve para encontrar lo mismo. Nada más que esta es la desviación estándar muestral y esta es la desviación estándar poblacional. Ojo con esto. ¿Cómo lo voy a identificar? Dependiendo de los datos que me den. Dependiendo de los datos que me den, yo voy a usar la poblacional o voy a usar la muestral. ¿Verdad? ¿Y cómo lo voy a identificar? Ah, bueno, el ejercicio casi siempre me lo va a decir. O si no, dependiendo de cómo esté escrito, cómo esté dado el enunciado del ejercicio o el enunciado del problema, entonces ahí puedo diferenciar si es muestral o si es poblacional. Por ejemplo, vean aquí. Este es el ejemplo número 1 que lo vamos a terminar de ver mañana. Dice, calcular la desviación estándar poblacional. Ah, bueno, ya me dice que es poblacional. Si es poblacional, ¿cuál voy a usar? Esta de aquí, la primera. Porque me dice que es poblacional. Entonces, calcular la desviación estándar poblacional del conjunto de puntajes dados en la siguiente disposición. Vean que no hay un orden. No hay ninguna tabla, no hay nada, ¿verdad? Solo me lo dan así. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Esos son puntajes. ¿De qué? No sabemos. Solo nos dicen que son puntajes. Pero nos piden calcular la desviación estándar poblacional. Entonces, ¿qué fórmula tengo que usar? Esta de aquí, ¿verdad? Y al final, para que a nosotros se nos haga más fácil hacer esto, lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo acá, ¿verdad? Entonces eso es para que más o menos ustedes vayan teniendo una idea de lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Espero ya varios compañeros de ustedes se unan a la clase. Este tema, como les decía, es bonito y usted lo va a aplicar en cualquier área donde usted vaya a trabajar. Que no quiere estudiar ingeniería, no importa. Que usted no quiere estudiar nada con números, pero lo puede usar, ¿verdad? Bien, voy a pasar lista por mientras todavía tengo tiempo. Ariane, Axel, Dulce, Catherine, Crystal, Jorge, Marcelo, Marcos y Amner. Amner, bienvenido.
Ya días no lo miraba.